Bienvenidos a este nuevo episodio de Ir al Psicólogo, el podcast. En esta oportunidad voy a desarrollar un poquito de un tema sugerido por ustedes, solicitado por ustedes, que tiene que ver con las emociones y específicamente con la madurez emocional. Las emociones se pusieron de moda hace un tiempo por una película muy interesante, por una película célebre en nuestros hijos y también adultos. No solo hubo un auge entre niños y adolescentes, también pues varios adultos pues nos declaramos fanáticos de esta película. Por ahí creo que viene, si es que no salió ya, la segunda parte de esta película sobre las emociones, en donde pues habían personajes con ciertos colores y ciertas formas asociadas con una u otra emoción. Vi por ahí que hay en la segunda parte vienen nuevas emociones, entonces creo que va a estar bastante divertido. Ahora bien, independientemente de esto, hoy quiero hablarles de la madurez emocional y de qué va esto, qué relación guarda con la edad, porque hay una creencia pues bastante marcada por ahí, en donde hay pues una asociación entre la edad y la madurez emocional, y pues me estoy seguro que este espacio relativamente corto de este episodio va a ser de mucha ayuda para quienes estén preguntando todo este tema de la madurez emocional. Número uno, desde mi punto de vista, quizás esto no lo van a encontrar en un libro y tampoco lo van a encontrar en internet. A mí me gusta separar a la madurez en dos grandes bloques: un bloque lógico y un bloque cronológico. El bloque cronológico, cuando pensamos en madurez, nos referimos, y creo que es bastante obvio, nos referimos a la madurez biológica, al tiempo que tenemos de vida. Entonces, si yo tengo 40 y tantos años o 20 y tantos años, pues esa es mi madurez cronológica. Es la madurez en función de pues mi edad, ¿sí? ¿Guarda relación directa mi edad con nuestro tema del episodio? Pues no. Yo puedo tener 50 años y no tener una madurez emocional que represente mi edad, o mejor dicho, una madurez emocional de lo que pues nuestra sociedad espera por estereotipos, por valores, por creencias de un hombre o una mujer de 50 años. De hecho, también hay las famosas crisis, ¿no? Crisis de la madurez, en algunos casos a los 40, a los 50, y esos números están cambiando un poco por razones obvias que no vamos a profundizar en este episodio, lo podemos dar para otro episodio, pero el punto es que independientemente de la edad cronológica que tengamos, no hay una relación directa entre ese número, entre esa cantidad de años, meses, días y nuestra capacidad de maduración emocional. ¿Qué les quiero decir con esto? Les quiero decir con esto que hay dos grandes bloques: el bloque de la madurez cronológica, que tiene que ver con el tiempo, y el bloque lógico, que tiene que ver con la madurez emocional, que no es otra cosa que una capacidad que todos tenemos de responder o para responder de determinada forma ante diversos estímulos, ¿sí? Entonces, por un lado, la madurez cronológica igual a edad, y por otro lado la madurez emocional, que tiene que ver con nuestra capacidad de respuesta asertiva y también acertada ante ciertos estímulos a los que todos estamos sometidos, ¿sí? Como les dije hace un momento, lo interesante y complejo al mismo tiempo de la madurez emocional es que no está atada a una cantidad de tiempo de vida, sino que guarda relación estrecha con las experiencias que hemos vivido y nuestra capacidad de respuesta
ante esos estímulos, ante esas experiencias, ¿sí? Para nadie es un secreto que, por ejemplo, los niños que viven en situaciones de riesgo, por ejemplo, pues maduran mucho más rápido desde la perspectiva emocional que un niño que vive pues en una familia convencional, con todas sus necesidades satisfechas, con acceso a la educación, pues a buena salud, etcétera, ¿sí? Los niños en situaciones de vulnerabilidad pues están sometidos a experiencias límite, a experiencias extremas que los hacen madurar o los hacen responder de una manera diferente a un niño que no ha sido sometido a situaciones extremas, a situaciones límites, a situaciones de riesgo, a situaciones de violencia, para ustedes contar. No estoy diciendo con esto que las situaciones límite o extremas nos hacen madurar más, entonces vamos todos a someternos a situaciones extremas para ser más maduros emocionalmente. No se trata de eso, se trata de experiencias que no son opcionales, es decir, las personas que tienen que vivir tales o cuales situaciones complejas, ojalá pudieran decidir no vivirlas, ¿de acuerdo? Y lo que estoy planteando es que el contexto, en gran medida, impacta de forma significativa mi capacidad por reaccionar de una u otra manera ante ciertos estímulos. Entonces, la madurez emocional tiene mucho que ver con qué tanto del pensamiento, del razonamiento, está puesto en la respuesta que yo estoy dando, ¿sí? La tendencia es que las personas con un nivel moderado bajo de madurez emocional respondan y reaccionen desde lo meramente emocional, desde lo no racional. Hay una respuesta bastante automática en personas que desde la psicología decimos que pues están en proceso de maduración emocional. Dicho sea de paso, no cesa este proceso de maduración, es decir, no hay un momento en la vida en donde yo dejo de madurar emocionalmente, ¿sí? Al igual que la maduración cronológica, es un proceso continuo. Ahora bien, la madurez emocional muchas veces nos ayuda y lo hace de forma significativa, ¿sí? No solo en nuestros negocios, en nuestro emprendimiento, en nuestra familia, en el trabajo, sino en líneas generales, ¿sí? Lo que la sociedad espera de nosotros es alguien maduro emocionalmente, ¿de acuerdo? No siempre podemos darle a la sociedad lo que está esperando, afortunadamente, desde mi punto de vista, porque sería bastante absurdo actuar en función de cierta expectativa del otro, cierta expectativa construida socialmente. Además de absurdo, pues bastante tóxico desde mi punto de vista. Pero sí hay maneras de dar pues respuestas más adecuadas, no solo conmigo mismo, sino con el otro, con personas con las que tengo que interactuar pues, de manera asertiva, con mis seres queridos, con padres, madres, parejas, hijos, compañeros de la oficina, compañeros pues, del colegio, de la universidad. Pues, hay una mejor respuesta pensando este elemento de mejor como pues, una forma de mantener un vínculo socioafectivo sano, saludable, con ciertos límites y en el terreno de, pues, de lo plausible, de lo oportuno, de la camaradería y del bienestar para todos los involucrados, ¿sí? Ahora bien, sería pues bastante cliché de mi parte que yo les dijera, bueno, tienes que hacer esto y aquello para que tengas entonces una mayor madurez emocional. Y me estaría contradiciendo si les digo, ok, si haces estas 5 cosas, entonces vas a ser
maduro emocionalmente, porque entonces estaría diciendo que pues, con 5 tips, 4 tips o los tips que ustedes quieran, entonces vas a poder madurar. La cosa no va por ahí, porque como les dije, es algo que tiene mucho que ver con la experiencia, ¿sí? Pero lo que sí puedo compartirles es mi experiencia personal y lo que a mí me ha servido. No soy el ejemplo a seguir en temas de madurez emocional, se lo puede decir pues, mi entorno directo, porque a veces pues, tengo reacciones bastante inmaduras emocionalmente, independientemente de que sea psicólogo y que tenga más de 40 años, pues tengo mis momentos de inmadurez. Algunas personas dirán que son muchos, otras dirán que son pocos o ninguno, ¿no? Pero yo les garantizo que no soy el ejemplo a seguir en este tema de la madurez emocional, pero sí hay un recorrido hecho, que estoy seguro que algunos de los que me están escuchando o viendo por YouTube, pues les puede servir, ¿sí? Yo en algún momento determinado de mi vida, lógico, porque no recuerdo una fecha exacta ni una experiencia puntual asociada, pero desde un momento lógico de mi vida, yo decidí renunciar a ciertas cosas, ¿sí? Y todos los días como que intento recordar esa renuncia, porque no es algo de un antes y un después, no es un cambio que se genera de un día para otro. Esas renuncias, desde mi punto de vista, en el marco de la madurez emocional, me hicieron sentir mejor a mí. Y también favorecieron pues mi relación con el entorno directo, con mi hija, por ejemplo, con mi esposa, con mis padres, ¿sí? Entonces, ese proceso de renuncia comenzó con entender e identificar pues cuáles emociones experimentaba en determinado momento y asumirlas a plenitud. Es decir, si estoy triste y vivo la tristeza. Si estoy feliz y vivo pues la felicidad, el júbilo y pues adelante, pues a celebrar, se ha dicho. Y experimenta la emoción que experimente, pues vivirla a plenitud sin taparla. En determinado momento de mi vida, pues en algunas ocasiones yo estaba triste y entonces me ponía una máscara, ¿sí? Cosa que pues más temprano que tarde dejó de funcionar, se acabaron las máscaras, ¿no? Resulta que uno no tiene por qué estar triste 24/7, uno no vive para las redes sociales en donde el 99% de los estímulos son de alegría, son chistes y son cosas favorables. La vida real no es así, no tiene por qué ser así tampoco. En la vida real hay matices, ¿sí? Entonces, antes de pasar a hablarles de todo este tema de la renuncia vividas por mí, creo que es importante que ustedes entiendan el valor de ponerle nombre e identificar sus emociones, ¿sí? Hay mucha bibliografía, les puedo dejar por acá en el video de YouTube algunas recomendaciones bibliográficas sobre emociones para que quienes pues no conozcan más allá de lo que dice esta película que les comenté. Yo no recuerdo el nombre claramente y tampoco lo diría por temas de derecho de autor. Pues más allá de esta película, pues hay bibliografía interesante, sencilla, no técnica, sobre el tema que les recomiendo pues revisar. ¿Para qué? No para ser psicólogo ni terapeuta, para identificar sus emociones. Me siento de tal o cual manera, entonces eso está asociado con tal o cual emoción. Entonces, número 1, identificarla. Número 2, no negarla. Después que yo entendí el valor de esto, entonces pasé a lo que les comento de la renuncia, ¿no? Una de las renuncias más difíciles que he tenido que hacer, y no siempre lo logro, por cierto, es a tener la razón. Entonces, la renuncia número 1 en algunos casos es a tener la razón. Perdí muchísimo tiempo en diversos contextos de mi vida intentando tener la razón, que no era otra cosa que el ego diciéndome a mí: los demás tienen que pensar como tú. Cosa que es una estupidez majestuosa, enorme, tremenda, ¿sí? No soy carente de ego, ¿sí?
Me parece además que el ego tiene un lado bastante positivo. Esta renuncia es algo que a veces tengo que recordarme, muchas veces tengo que recordarme, porque soy bastante terco y me gusta tener la razón, ¿sí? Aunque yo les esté planteando que renuncie a eso en ciertos momentos, pues sigue mi trabajo por renunciar a. Hay que elegir cuáles batallas pelear, cuándo ceder y cuándo simplemente pues no tener la razón porque es completamente irrelevante. Número 2. Dentro del plano de estas renuncias que les comento, la renuncia número 2 es a tomarme las cosas como algo personal, ¿no? Tal o cual persona hicieron esto, dijeron aquello, entonces eso es en mi contra, para nada. También tiene que ver mucho con el ego, ¿no? No tiene nada que ver contigo. Lo que dijo tal o cual persona no tiene nada que ver conmigo, y la verdad es que no, ¿sí? La verdad es que nada es personal, y en caso tal de que tengas algún tema con alguna persona, no te lo tomes personal. Haz el ejercicio de entender que eso es un tema del otro, no tiene que ver contigo, ¿sí? No eres el ombligo del mundo, no eres el centro del universo. Si tú sales de tal o cual manera, vestido, perfumado, con tal o cual peinado, con tatuaje o sin tatuaje, y las personas están diciendo esto y aquello, no tiene que ver contigo, para nada tiene que ver contigo, ¿sí? Sal a la calle, sal al mundo como tú te sientas bien y cómodo, sin la intención de agredir a nadie, muy importante, y entendiendo que nada es personal. Si llega alguien en una situación contigo en la calle, en un semáforo, no tiene que ver contigo. Quizás la persona está pasando por una situación X y no tiene nada que ver contigo que la persona pues no haya acelerado cuando tú querías que la persona acelerara, o que no haya visto para la derecha o para la izquierda cuando tú querías que la persona viera hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? O sea, número 2, no tiene nada que ver contigo. Número 1, renuncia a tener la razón. Número 2, renuncia a ser el centro del mundo, ¿sí? Número 3, entender que absolutamente todo es aprendizaje. ¿Sí? Número 3, renuncia a fracasar desde la perspectiva de el fracaso como una ruina, como sinónimo de culpabilidad, como sinónimo de no estoy haciendo las cosas bien. El fracaso como un input para la autoflagelación. Entonces, renuncia a fracasar desde la perspectiva de la autoflagelación, porque el fracaso es aprendizaje. Es decir, si las cosas no salieron como las tenías previstas, si las cosas no salieron como estaba en tu plan, con tal o cual sistema, o tal o cual herramienta de inteligencia artificial, pues genial, salieron de otra manera, y por la vía de esa otra manera vas a aprender otras cosas. Vas a aprender que, número 1, no tienes el control de todo, porque no hay planificación que valga cuando la ejecutas en el mundo real. Entonces, genial que no te salió como tú tenías previsto, independientemente que hayas perdido tiempo, dinero, esfuerzo y muchas otras cosas, pero genial, porque ahora tú tienes una experiencia que quizás otros no tienen. Pasa mucho en el caso de los emprendedores, ¿no? Los emprendedores a veces, pues tenemos, porque me incluyo en ese mundo, pues tenemos recursos bastante limitados, ¿no? Y cuando las cosas no pasan como nosotros esperamos que ocurran, entonces comenzamos a vivir una pesadilla, comienza a dominarnos en gran medida este fenómeno de la autoflagelación y que hice mal y no estoy preparado, no es mi momento y no es el año. Yo pensé que este sí era el año, pero como que no. Comenzamos a dudar. Para nada. Renuncia. Número 3, a ser un fracasado desde la perspectiva de la autoflagelación. Darle la bienvenida a
estoy abierto a aprender, a la flexibilidad. Entonces, llevamos 3 renuncias. Número 1, tener la razón. Número 2, a tomarnos las cosas personal. Número 3, a entender que siempre aprendemos, ¿no? Cuarto elemento que desde mi punto de vista, pues es una renuncia muy valiosa y relativamente sencilla, al menos para mí, ¿no? Tiene que ver con renunciar a ser la víctima. Renunciar al hecho de pensar y sentir que están en mi contra. No, este profesor la tiene agarrada conmigo, me puso el ojo porque, qué sé yo, por cualquier motivo, ¿no? Estaba en tal o cual situación o decidí invertir en este negocio y resultó que mi socio esto y lo otro. Sí, cualquier situación en donde usted no sea el protagonista y el único y más responsable de lo que ocurre, renuncia a eso, renuncia a ser el segundo, a ser la víctima, a ser el jodido en la ecuación, ¿sí? Renuncia a eso y dale la bienvenida a ser el protagonista de las cosas que te pasan y también de las cosas que no te pasan. Las cosas que no te pasan y tú quieres que te pasen tienen que ver contigo, no tienen que ver con el universo, no tiene que ver con los tiempos de Dios, no tiene que ver con nada de estas cosas que también están muy presentes en las redes sociales. Tiene que ver contigo, lo que pasa y lo que no pasa en tu vida. Entonces renuncia a la posición de víctima porque ahí no hay crecimiento, ahí no hay movimiento, ahí no ocurre nada. Y lo que ocurre es, pues, sufrimiento, dolor y todo está oscuro. ¿De acuerdo? Cuarto, entonces renuncia a esa posición, a ese rol de ser víctima. Quinto y último, ojo, esto me ha servido a mí. No hablo como un especialista, independientemente de que sea psicólogo. Esto no es un episodio dedicado a soy un ejemplo no, para nada. Estoy hablando de lo que a mí me ha servido para generar mejores relaciones y vínculos socioafectivos con mi entorno, directo e indirecto. Mi hija, mi esposa, mis amigos, mis compañeros de trabajo, etc. ¿Sí? Último, y creo que el más importante, tiene que ver con renunciar al sufrimiento. Hay cosas que te pasan que te pueden doler. Hay cosas que te pasan que pueden ser muy tristes. Pero el sufrimiento siempre es opcional. Entonces, renuncia al sufrimiento. Bienvenido el hecho de que puedas sentirte triste, pero tristeza es una cosa en cuanto al manejo de las emociones y otra cosa completamente diferente es la decisión de sufrir y vivir ese sufrimiento, ¿sí? Como novela de cualquiera de nuestros países, una novela en donde la protagonista o el protagonista sufren de principio a fin, o sea, dejan de sufrir en el penúltimo capítulo de la novela, ¿no? Y pasa también en las novelas nuevas que son de acción y donde pasan cosas un poco locas, pues hay una cantidad de sufrimiento tremendo, ¿no? Entonces, cuidado con esto, ¿sí? Cuidado con esto. Y ojo, pues mucho más hablando de madurez emocional. Madurez emocional tiene que ver con aceptar las emociones, con no negar las emociones y tener la capacidad de decidir no sufrir. De eso se trata la madurez emocional. Para mí, es lo que a mí me ha funcionado y espero que para ti también tenga mucho valor. Gracias por haberme visto por acá por YouTube o estarme escuchando en Spotify. Nos seguimos escuchando y viendo en el próximo episodio de Ir al Psicólogo, el podcast.